Renacimiento a un periodo de la historia de la humanidad que se extiende en Europa durante los siglos XV y XVI. En Italia, la cuna del arte renacentista ve los inicios de esta nueva era, siglos antes, en el siglo XIV, mientras otros países estaban despertando a un cambio de mentalidad en el periodo conocido como Ars Nova. El término renacimiento hace referencia al verbo renacer, pero ¿qué es lo que renace exactamente? Después de casi 10 siglos de mentalidad cerrada, centrada en refugiarse en Dios como el único remedio para los males de la época, enfermedades, hambres, muerte, la humanidad cansada de vivir de esta manera vuelve su mirada hacia los ideales de la cultura clásica, Grecia y Roma, como modelos de perfección. Grecia, la cuna de la democracia y de la filosofía, eran los mejores maestros para esta tarea. La división teocentrista del mundo, caracterizada por la Edad Media, se transformaría a una visión antropocentrista del hombre o la persona como medida de todas las cosas. Junto con el Renacimiento se desarrollan movimientos culturales llamados humanismo, en el que se busca de forma a la persona en estudio de las letras, la ciencia y la arte. En este sentido, saber de música era considerado un signo de muy buena educación. No olvidemos que en Grecia la música y la educación física eran las materias más importantes en la educación de los jóvenes. Así lo refleja Baltasar Claquio en su segundo libro. Pero tres hechos que marcaron profundamente a esta época fueron los viajes. Como primera instancia, la idea de viajar supone encuentro de conocimiento y saberes nuevos. Históricamente, en el Renacimiento es contemporáneo con la era de los descubrimientos y las conquistas de ultramarina. Esta era marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles. Muchos compositores de la época viajaban a otros países, por lo que estaban en contacto con Europa. El segundo sería la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Gracias a la imprenta, la difusión de la cultura a través de los libros permitió que aquellas llegasen a mayor persona. La introducción de la imprenta entre 1460 y 1480 y consiguiente la difusión de la cultura fue de los motores de cambio. En cuarto estaría el desenvolvimiento de la cristianidad como surgimiento de la reforma protestante supuso una crisis de onda de huella de arte. El Renacimiento en fin será el fruto de la difusión de la idea del humanismo, que permitieron una nueva concepción del hombre y del mundo. En este clima cultural de la renovación que paradójicamente buscaba sus modelos en la antigua clásica, surgió a principios del siglo XV el Renacimiento artístico en Italia. Da empuje extraordinario que se extendería de inmediato a otros países de Europa. El artista tomó conciencia de individuos con valor y personalidad propios, se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaban nuevas técnicas, clara, oscuro, en pinturas por ejemplo. Se desarrollaron enormemente las formas de representar, las perspectivas y el mundo natural con la fidelidad interesan especialmente en la anatomía humana y las técnicas de construcción arquitectónica. En el paradigma de estas nuevas actitudes es Leonardo da Vinci, personalidad eminente renacentista, quien denominó distintas ramas del saber del mismo modo. Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sancho, Sandro Botticelli y Bramante fueron artistas conmovidos por la imagen de la antigüedad y preocupados por el desarrollo de nuevas técnicas escultóricas, pintóricas y arquitectónicas, así como por ejemplo la música, la poesía y las nuevas sensibilidades humanísticas. Mientras surgían enflorescencia del arte del 400 o primer renacimiento italiano, así llamado por desarrollarse durante el año del 1900-400 del siglo XV, gracias a la búsqueda de las cánones de la belleza de la antigüedad y las bases científicas del arte, se produjo un fenómeno parecido y simultáneo en Flandes, especialmente en pinturas basadas principalmente en la observación de la vida y la naturaleza. El 400 es uno de los periodos más importantes del panorama artístico europeo. Aparece la figura del artista creador de detrimonio del anonimato, surge el taller del maestro, que es quien recibe los encargos del cliente. Este hecho podría considerarse como el nacimiento de la categoría del autor. El hombre es la obra más perfecta de Dios, se pinta la figura humana independientemente de lo que representa Botticelli, la primavera. En este arte evolucionario, técnicas de pintura y se consigue la perspectiva en cultura, se vuelve a la imitación de la clásica griega y Roma, y con aspecto a la arquitectura hay un retorno a las líneas del arte griego romano. En general, este arte es lineal, más
pura que su precedente europeo, el gótico, siendo de menor tamaño y simplicidad. Sus principales representantes Brunelleschi y arquitectura, Donatello y Ghiberti en escultura y Botticelli y Francesco Machico y Piero del Francesca en pintura. El Renacimiento es una época compleja que se supone el paso gradual de la época medieval a la edad moderna y se pasa de un modelo feudal a un modelo de sociedad más mercantilista donde busca el poder económico, la fama y la gloria. No están perseguidos. Las principales características del Renacimiento son continua búsqueda del aprendizaje. Es en el Renacimiento cuando se busca aprender cómo funciona el mundo desde un ángulo científico, analítico, fundamental en el estudio. Y la percepción es en la época renacentista cuando empieza a germinar los primeros trabajos modernos sobre la diferente rama científica, como la biología, física, astrología o incluso anatomía. Retorno de la cultura greco-romana. Se recuperan los cánones de belleza de la cultura griega, romana, y esto se plasma en el arte de la arquitectura, sobre todo en la obra de autores como Leonardo da Vinci en la pintura o de Miguel Ángel en la escultura. El David de Miguel Ángel es un buen ejemplo de ello. Antropocentrismo, el hombre ocupa un papel central. El antropocentrismo es una de las características principales de esta época en la que se pasa del teocentrismo, que dura siglos, a la valoración del ser humano, siendo el eje y centro del universo, lo que tiene una relevancia que se ve a primera vista en el arte y en la escultura. Auge de la ciencia, se produce un auge en la ciencia, se busca explicaciones racionales y empíricas en detrimento de las explicaciones religiosas. Uno de los hombres más representativos de la astrología en la época del Renacimiento fue Galileo Galilei, quien defendió la teoría heliocéntrica, apoyando la que se conoció como revolución de Copérnico, según comenta. La literatura renacentista es un reflejo de los principios que dominaron el pensamiento de la época. Grandes figuras nos han legado una producción literaria cuya mensaje, en muchos casos, continúa de actualidad. Los temas principales de la literatura renacentista son el amor, la naturaleza, la mitología y la llamada al goce de la vida, reflejado en la expresión latina carpe diem. La lírica se caracteriza por la reflexibilidad y elegancia de la lengua poética, ejemplificada en el uso del verso. En este sentido, cabe mencionar a Francesco Petrarca en Italia. En España destacan Garcilaso de la Vega, poetas ascéticos como Fray Luis de León y místicos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Tanto Fray Luis como San Juan de la Cruz se sirvieron de un tipo de estrofa que, tanto con el ritmo poético como la combinación de versos heptasílabos y endecasílabos, ofrecen una gran musicalidad. Es una música escrita. Veamos algunos ejemplos. El aire se serena y viste de hermosura y luz, no usada, Salinas, cuando suena la música extremada, por vuestra sabia mano gobernada. Fray Luis de León, Oda a Salinas, fragmento. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. San Juan de la Cruz, noche oscura del alma, fragmento. En la narrativa podemos distinguir varios tipos. A. Narrativa de ficción, representada por Miguel de Cervantes en sus novelas ejemplares, que son reacciones literarias de modelo de comportamiento asociables a la tradición de la literatura didáctica. Ya existen en la Edad Media, con obras como El Conde Lucanor de Don Juan Manuel o Los Milagros de Nuestra Señora de Berceo. B. Poemas épicos legendarios, como El Orlando Furioso de Ludovico Ariosto.
C. Novela picaresca como ejemplos como El Anónimo, Lazarillo de Norte o El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. D. El cuento urbano burgués representado por el Decamerón de Boccaccio, en el que se busca deleitar y entrenar al lector. El humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas y los estudios clásicos y la filosofía greco-romana. Como una genérica doctrina o actitud vital, consiste de forma integrada los valores humanos. Por otro lado, también se considera humanismo al sistema de creencias centrado en el principio que las necesidades, la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin aceptar la existencia de Dios, y la aproxima al laicismo y a la secularia. Las características del humanismo son el antropocentrismo, consiste en la edad del ser humano como el centro de todas las cosas en opinión al pensamiento teológico de la Edad Media, en la que Dios era el centro de la vida, figura de Dios como creador seguía siendo relevante, dado que cumplía un rol fundamental en la concepción del universo. El uso de la razón sobre la fe se consideraba la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia, la difusión del conocimiento, la educación, que permitieron que la población se empodere y deje de ser ignorante. Durante la Edad Media, solo el clero y la nobleza tenían acceso al conocimiento, el interés y por la filosofía. La idea clásica se retoma a la idea de la antigua Grecia y Roma, cuyas costumbres habían sido abandonadas durante la Edad Media. El rechazo a los principios y tradiciones de la Edad Media llevó al movimiento a mantener un énfasis por separar a la Iglesia del desempeño del Estado, líder del individuo, libre en oposición a la obediencia de la autoridad absoluta. Este día fue posible tras la incorporación de nuevos conocimientos y de entendimiento de la razón. Principales representantes del humanismo: el holandés Erasmo Rotterdam de 1466 a 1536, el francés Michel de Montaigne de 1533 a 1592, el español de Juan Luis Vives de 1493-1540, el italiano Leonardo Bruni de 1370 a 1444, el inglés Tomás Moro del 1475 al 533, el español Antonio Martínez de la Cala de el 41 al 52. Aportes relevantes que aún son vigentes en la actualidad del humanismo son que promueve la confianza en el ser humano, el empoderamiento de la persona, creyendo en su capacidad de convertirse en el tipo de persona que desea ser. El humanismo tiene su filosofía propia, que aporta su propia visión de la epistemología de la política, de la ética y la estética de la metafísica, convirtiéndose así en un sistema completo de ideas. Busca darle al humanismo una liberación. Una paradigma humanista que sigue actualmente es la educación para formar personas sanas, libres y autónomas. Se considera que la base de la decisión educativa es satisfacer las necesidades de cada individuo. El humanismo enfatiza la autonomía del hombre, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y la sociedad. Esto aún sigue vigente.